Bien, ya estamos. Bueno, buen día gente, a todos. ¿Cómo están? Bien, bueno, hoy, dado que ya estamos en la parte final del curso, me pareció oportuno charlar con ustedes sobre un tema que obviamente en la facultad y en general en cualquier proceso de aprendizaje o de capacitación es fundamental, que es justamente cómo funciona el aprendizaje. O mejor dicho, algunos comentarios. Quería compartir con ustedes algunas ideas acerca de por qué se complica a veces el aprendizaje y también, bueno, qué podríamos hacer para facilitarlo. Obviamente donde estamos todos involucrados en el curso, estamos inmersos en un proceso de aprendizaje y justamente es interesante ver qué condiciones se tienen que dar, o algunas condiciones que se tienen que dar para que el aprendizaje se desarrolle correctamente. Fíjense que el título de la charla hoy es disonancia cognitiva o la disonancia cognitiva y el proceso de aprendizaje o el aprendizaje. Empecemos por ver qué es la disonancia cognitiva. Fíjense, la disonancia cognitiva es un fenómeno que se produce en nuestra mente cuando coexisten dos fuerzas que son opuestas. O sea, dos fuerzas opuestas generan disonancia, que es lo contrario de consonancia. La consonancia de ideas se refiere a la compatibilidad de ideas o a la sintonización de ideas. Esa es la consonancia. La disonancia se refiere a esa situación en la cual dos o más ideas de alguna manera hacen ruido o son conflictivas entre sí o no se llevan bien o son opuestas directamente, podría ser en un caso. Bien, cuando se da esa situación en nuestra mente, o sea, cuando en nuestra mente coexisten dos ideas o una idea y un sentimiento o dos sentimientos o varias ideas que no son todas compatibles, o sea, que no pueden ser todas ciertas. Entonces, ahí hablamos de esta situación de la disonancia cognitiva. Por ejemplo, veamos algún ejemplo. Si en mi mente existe el deseo de recibirme rápido, por ejemplo, pero al mismo tiempo no está el deseo de estudiar, de esforzarme o de dedicarme o de cursar muchas materias, etc. Bueno, ahí tengo una situación en la cual en mi mente hay dos fuerzas disonantes. Dos fuerzas disonantes obviamente generan fricción, generan consumo de energía, generan cansancio, generan mal humor, genera todo tipo de efectos en principio negativos, pero vamos a ver bien y vamos a ver que no son tan negativos, o que mejor dicho no son negativos, o que en muchos casos son necesarios. En este ejemplo, una persona se quiere recibir rápido, pero al mismo tiempo no tiene en su mente el deseo de estudiar. Bueno, está en una situación de conflicto mental. O sea, la disonancia cognitiva es básicamente un fenómeno psicológico presente en todo conflicto mental. O, por ejemplo, quiero a una persona por ciertos aspectos, pero no la quiero por otros aspectos, o estoy de acuerdo en unos aspectos y estoy en desacuerdo en otros aspectos con esa misma persona, y a la vez es una persona con la que tengo una relación, y ahí también todo eso me genera una disonancia cognitiva por el hecho de tener en mi mente ideas incompatibles con respecto a un mismo objeto o a una misma persona en este caso. Bien, ese es el concepto de disonancia cognitiva. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
estamos viendo este concepto y ahora lo vamos a aplicar obviamente al proceso de aprendizaje. Ustedes habrán visto que muchas veces en el aula, no tanto en nuestro curso porque fue bastante tranquilo, pero en otros cuatrimestres ha pasado, y tal vez ustedes lo han visto en otros cursos, se suelen armar discusiones entre el docente y algún alumno. O sea, el docente propone una idea y un alumno dice, no estoy de acuerdo. Fíjense que ahí se produce una situación complicada, porque ¿cómo es el proceso de aprendizaje? Fíjense, el alumno viene con todo un bagaje de ideas, de creencias grabadas en su mente desde toda la vida, algunas, otras más recientes. Pero básicamente tenemos a una persona que es el alumno con una serie de creencias que se enfrenta a un profesor que le brinda, en el mejor de los casos, otras creencias. Fíjense qué interesante, cuando se da la situación de que un profesor presenta ante un curso todo un conjunto de creencias que están totalmente compatibles, que son totalmente comunes y con las cuales todo el curso está de acuerdo, se suele desarrollar el curso muy tranquilamente. Los alumnos suelen estar tranquilos, felices, calmados, no hay discusiones. Y sin embargo, el aprendizaje no es tan fuerte, porque en realidad, ¿dónde está la oportunidad de aprendizaje? Después vamos a ver que hay otro tercer caso también. ¿Dónde está la oportunidad de aprendizaje? La oportunidad de aprendizaje está en aquellas ideas que yo no tengo, o sea, en aquellas ideas que me faltan. O sea, ¿dónde está la oportunidad? Está en esas figuritas que yo no tengo en mi álbum, no las que ya tengo. Las que ya tengo, ya las tengo. Cuando un alumno va a una clase en la cual todas las ideas que se le vierten o que recibe no están en contraposición a las ideas que ya tiene, entonces hay dos casos acá. Uno sería el caso en el cual el alumno esté vacío, o sea, esté en una situación, digamos, de mucha falta de información o falta de formación en un determinado tema. Entonces el alumno no tiene ninguna idea contraria para enfrentarse y para que se genere la disonancia cognitiva. Entonces, en ese caso, el aprendizaje se produce fácilmente, y es una situación similar a cuando somos niños, que nuestra mente está prácticamente vacía de reglas y de creencias fijas. No tenemos básicamente creencias fijas o reglas demasiado estrictas, entonces el aprendizaje se produce fácilmente. Y así es como los niños aprenden prácticamente todo, aprenden a hablar, aprenden a escribir, son esponjas, se lo suele decir. Se suele decir que los chicos son esponjas, ¿por qué? Porque no tienen ninguna barrera interna. Se les presenta información y simplemente la absorben. Obviamente que está el riesgo de que absorban información que sea falsa, o información que sea negativa, o información destructiva. Pero la realidad es que los chicos prácticamente absorben todo, y rápidamente, porque dentro de su propia mente no tienen barreras. No hay barreras. Todo se graba, todo se graba, todo se graba. En el caso del aprendizaje de los adultos, que es el que estamos hablando ahora, en la facultad en este caso, todo el público, o sea, los alumnos ya tienen todo un bagaje de creencias en sus mentes, a veces muy distintas, educaciones distintas, de hogares distintos, algunos más estrictos, otros menos estrictos, toda una serie de creencias, incluso hasta ideologías o ideologías políticas, hasta ideologías sociales, hasta ideologías religiosas. Y cuando uno toca esos temas en las clases, bueno, ahí es donde se produce en algunos casos la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva la experimenta el alumno como algo molesto,
como una sensación de que el profesor me quiere imponer o hacer creer o me quiere transmitir ideas que están totalmente en contra con mis principios. Ahora, fíjense que si lo pensamos bien, como estábamos diciendo antes, la oportunidad de aprendizaje está justamente ahí. O sea, una persona puede aprender y realmente incorporar algo nuevo a su mente a partir de algo que no tiene en su mente o que es totalmente contrario a su mente. O sea, el aprendizaje es un cambio mental. El aprendizaje no es un reforzamiento mental de lo que ya tengo en mi mente. Salvo que todo lo que esté en mi mente sea perfecto, pero eso es imposible, eso es muy poco probable. O sea, en la mayoría de los casos, cualquiera de nosotros tenemos en nuestra mente algunas ideas correctas y otras ideas incorrectas y un montón de ideas insuficientes, un montón de carencias. Y cuando nos enfrentamos a una persona que, como suele pasar, nos dice exactamente lo que queremos escuchar, nos vamos a sentir cómodos, pero no vamos a tener ningún aprendizaje, porque en realidad simplemente estamos reafirmando lo que ya sabemos. Esa misma sensación a veces se puede producir cuando el docente es bastante experimentado y capaz, entonces sabe expresar ideas de manera que no agredan. Incluso cuando esas ideas son opuestas a las que los alumnos ya tienen. O sea, un buen docente sabe presentar o tiene la habilidad, obviamente nunca perfecta, pero tiene cierta habilidad para presentar a los alumnos ciertos temas que son opuestos a los que los alumnos tienen en sus mentes y aún así presentarlos de manera no agresiva, de manera tal de que sean considerados y que sean tenidos en cuenta. Pero bueno, volviendo a la disonancia cognitiva, ¿cuál sería la esencia del proceso de aprendizaje? La esencia del proceso de aprendizaje podemos representarla así. Fíjense, una persona que en su mente tiene la idea A y que al cual se le presenta la idea B. Porque si yo en mi mente tengo la idea A y el docente me presenta la idea A, y bueno, no hay ningún aprendizaje. Somos todos amigos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, genio, qué bien el profesor, estoy de acuerdo, me encantó lo que dijo. ¿Y por qué te encantó? Y porque es lo mismo que pienso yo. Bravo, genial, no hay ningún aprendizaje. Esa es una situación que se suele dar y que es de aprendizaje pobrísima. ¿Está bien? Que pasa mucho en círculos políticos o a veces en las empresas, donde la persona que habla, o a veces hasta un vendedor, dice algo que es exactamente lo que está en la mente del que escucha. Y estamos todos de acuerdo y eso es lo que se suele llamar un besamanos en términos de empresarios, en términos de política, un besamanos, o sea, está todo bien, está todo bien, está todo bien, vos pensás A, yo te digo A, somos todos amigos. La sensación en la persona que recibe esa charla o esa presentación o esa clase es que el profesor es excelente y que estamos totalmente de acuerdo con lo que presenta y que son unas grandes ideas, y la realidad es que no hay ningún aprendizaje. Porque estamos en presencia de una situación en la cual una persona tiene en su mente la idea A, de afuera le refuerzan la idea A y la persona se va con la idea A reforzada nada más. Y no sabemos si la idea A es correcta o incorrecta, o si es parcialmente correcta o si es totalmente correcta o totalmente incorrecta. No sabemos nada. Simplemente su idea se reforzó. Y el alumno se va con una sensación positiva. Eso es lo más peligroso de todo. Porque estamos hablando siempre de la persona normal, ¿no? La persona media, lo común, lo que suele pasar. Siempre hay excepciones. Pero la persona común, cuando se va de una conferencia o de una clase, habiendo escuchado toda una serie de ideas que son coherentes con sus principios, con sus creencias, con lo que ya tiene grabado en su mente, su sensación es placentera.
y le da la sensación de haber aprendido, le da la sensación de haber disfrutado una excelente clase, le da la sensación de que el profesor es muy competente, se le generan todas esas sensaciones que provienen de la comodidad cognitiva, pero la realidad es que el aprendizaje fue nada, no hubo aprendizaje. Entonces, fíjense qué interesante que las situaciones más cómodas en el aprendizaje o en ámbitos académicos suelen ser las situaciones donde menos aprendemos. Y las situaciones más incómodas suelen ser las situaciones donde no necesariamente aprendemos, pero sí donde está la oportunidad de aprendizaje. Porque es cuando el docente nos presenta una idea que es contraria a nuestros principios, contraria a ideas o a creencias enraizadas en nuestra mente. O sea, creencias que están muy grabadas. Fíjense que no hay nada más peligroso en el mundo del aprendizaje o para una persona. No hay nada más peligroso para una persona que tener en su mente ideas muy enraizadas, muy grabadas, muy profundas y que sean incorrectas. Eso es prácticamente el suicidio mental. Es lo que le pasa, no sé, a un talibán, por ejemplo, que tiene en su mente unas ideas muy profundas de cómo debe manejarse, de que las mujeres son inferiores, que el terrorismo y que Estados Unidos y que hay que destruir al demonio. O sea, tiene, no sé, unas ideas muy enraizadas en su mente desde la más tierna infancia y que además son ideas incorrectas y que son destructivas. Eso es lo más peligroso que puede existir en la vida. Obviamente una persona cuando tiene ideas muy fijas en su mente y se ve enfrentado a otra persona, profesor, docente, conferencista, orador o quien sea, que le presenta ideas opuestas, en su mente se genera la disonancia cognitiva. Y una disonancia, en este caso, muy fuerte, muy poderosa. ¿Y cuál es el problema con la disonancia cognitiva? El problema es que la gente no quiere disonancia cognitiva. O sea, la persona normal no soporta la disonancia cognitiva. Porque es incómoda, porque genera mal humor, porque genera desgaste de energía, porque genera duda, porque genera incertidumbre, porque genera una situación mental de indefinición, genera una situación mental de como de ansiedad, hasta de angustia puede generar. Y entonces, la persona normal, ¿cómo resuelve la disonancia cognitiva? ¿Cómo resuelve la disonancia cognitiva? Y la persona normal tiene dos caminos. Uno que es el más común, que es directamente rechazar toda idea opuesta a mis creencias enraizadas desde la infancia. Muy sencillo. Yo soy fanático, no sé, católico, ortodoxo, extremo. Me viene una persona a hablar del judaísmo. No existe, directamente. No existe. Lo puedo leer, me pueden hablar, pero es como que en mi mente no entra porque mi mente es como un ladrillo. Es un ladrillo cerrado y la solución que encontré como persona normal, siempre hablamos de lo típico, la solución que encontré para que no se genere disonancia cognitiva en mi mente, porque como vimos la disonancia cognitiva es incómoda, requiere esfuerzo, es como un volcán en la cabeza, es como una pelea en la cabeza, como un partido de fútbol en la cabeza, o sea, tenemos dos bandos y están ahí peleando. La salida, entonces, a esa incomodidad por la que opta la persona típica es directamente rechazar, automáticamente cerrar los oídos a cualquier idea que se opone a mis creencias. Javier Davas dice ahí encerrarse en una burbuja. No sé si es encerrarse en una burbuja, pero sí bloquear el acceso a ideas que son opuestas a mis creencias. ¿Cuál es el resultado? Esa persona no aprende nunca más en su vida nada. Pero nada, nada importante. Puede aprender pequeñas cositas, nada más que sean adornos a lo que ya sabe. O sea, la persona es fanática religiosa o comunista o capitalista o lo que sea,
Entonces todo el resto de su vida es un adornamiento de ese fanatismo capitalista. Por ejemplo, el tipo es fanático, súper fanático de Estados Unidos, capitalista, de la economía capitalista y de una serie de pensadores capitalistas, etc. Y el resto de su vida se dedica a seguir construyendo sobre sus creencias básicas. Sus creencias básicas obviamente son falsas, ¿está bien? Y no sé si habrá acá un capitalista en el público, pero obviamente son falsas porque no hay ningún sistema perfecto. El capitalismo tendrá algunos puntos a favor y unos puntos en contra, el socialismo tendrá algunos puntos a favor, algunos puntos en contra, y así con cualquier sistema. Porque no hay ningún sistema perfecto hoy, porque son todos sistemas creados por el hombre. Y como hombres somos imperfectos, entonces todos los sistemas son mejorables. ¿Está bien? Entonces, cuando una persona normal ya ha adquirido ciertas creencias muy profundas y fanáticas sobre una determinada corriente de pensamiento, el resto de su vida se dedica simplemente a cerrar la entrada y a rechazar, pero rápidamente, no con un procesamiento, con un análisis, con una evaluación, a rechazar de manera automática toda idea opuesta. ¿Por qué? Porque si la aceptara, se le generaría la disonancia cognitiva, y la disonancia cognitiva es un pequeño sufrimiento o un gran sufrimiento mental. Y una sensación de que no tengo de dónde agarrarme, y una sensación de indefinición, y una sensación de que no tengo opinión, que no soy ni A ni B, y una sensación de que no tengo identidad, y una sensación de que no pertenezco a un bando ni al otro, una sensación de estar como en el limbo. Esa es la sensación de la disonancia cognitiva. Ahora, es una sensación, no es verdad que esté ni en el limbo, no pasa nada, no es algo grave. O sea, se puede llevar adelante tranquilamente, y ahora vamos a verlo. Pero la sensación a priori de la persona normal, promedio, frente a la disonancia cognitiva, es como que es la muerte, como que es una cosa insoportable. Entonces enseguida se la quiere sacar de encima. Y para sacársela de encima, como vimos, hay dos caminos. El más común, que es directamente rechazar ideas opuestas a las creencias que ya tengo enraizadas en mi mente. Y el otro camino, que no es tan común, es ir cambiando de fanatismo. O sea, yo soy fanático A y me proponen la tendencia B. No, B no quiero, y un día entonces agarro B y ahora soy fanático B. También salto. Eso se llama un cambio mental pendular. O sea, estoy en un extremo, me presentan otro extremo, lo resisto, no lo quiero, hasta que un día lo acepto y me paso al otro extremo. Entonces ahora el que rechazo es el anterior. O sea, pasé del fanatismo A al fanatismo B. En ningún momento me puse a analizar A y B, ventajas, desventajas, qué parte buena tiene A, qué parte buena tiene B, cómo se pueden combinar, si hay un valor agregado en la mezcla de las dos ideologías, si hay una tercera ideología, si falta información, si hay una incoherencia. No me puse a analizar nada. Simplemente era fanático A, me bombardeaban con B y lo rechazaba. Hasta que un día el bombardeo fue tan fuerte, o la presión social, o un cambio en el entorno, me resultó más cómodo pasarme al fanatismo B. Entonces me paso al fanatismo B. Y ahora rechazo el fanatismo A. Y eso obviamente es un aprendizaje cero. Carolina Fernández dice que pasa con la política. Sí, pasa con la política, pasa con la ciencia, pasa con los premios Nobel, pasa con todas las personas normales, salvo excepciones. ¿Está bien? Y cuando digo excepciones me refiero a personas muy interesadas en su propio aprendizaje y que por supuesto lo que hacen es pelear contra la disonancia cognitiva. Luchar contra la disonancia, o sea, bancarse, para decirlo en términos claros, la disonancia cognitiva hasta que se resuelva con análisis y no evitarla. ¿Está bien? No evadir la disonancia cognitiva. Matías Sánchez dice, esto sería como construir un muro, nada entra y nada sale. No, nada sale, no, sí sale.
no entra, en realidad es un muro para adentro. O sea, la persona que rechaza la disonancia cognitiva, rechaza toda información opuesta a sus creencias enraizadas, pero difunde todo el tiempo esa información. O sea que salir sí sale mucho. Lo que sí no entra, como se suele decir a una persona, no le entra una bala. O sea, no acepta absolutamente nada que sea incompatible con sus pensamientos o sus creencias actuales. ¿Por qué? Decimos, no, es muy cabeza dura, es muy necio, es muy soberbio. Bueno, todo eso son síntomas. En realidad lo que hay en el fondo es un miedo. La persona tiene miedo. O sea, fíjense que es muy interesante esto desde el punto de vista psicológico. Toda persona que discute mucho una idea opuesta es porque tiene miedo. Tiene miedo a que sus ideas internas sean reveladas como falsas y la persona entonces sienta que no tiene de dónde agarrarse. Que diga, yo toda mi vida fui fanático peronista, no sé, y ahora me demostraron que no, que Perón no fue una buena persona. Uy, se me viene abajo el edificio de toda la vida. Y así con fanático de cualquier personaje, que a uno se le pueda ocurrir, personaje o corriente política o lo que sea. Entonces, el fanático, en realidad, en su interior, en su esencia, tiene un tremendo miedo de que toda su doctrina fanática sea volteada y que sea demostrada como falsa. Entonces, el miedo es el sentimiento negativo único y más poderoso y genera toda una serie de defensas. Me tengo que defender porque me da miedo esto. La persona que no tiene miedo no se defiende. Bien, entonces la persona que está en fanatismo en un extremo está tan temerosa de que ese fanatismo pueda ser demostrado como falso que apenas aparece una mínima idea que la pueda desafiar, tienden a destruirla. ¿Está bien? A rechazarla abiertamente, a desvalorizarla. Y uno a veces puede decir, no, pero eso es todo un plan, lo hace a propósito, él sabe que esa idea puede ser verdadera, y igual la trata de rechazar. La realidad es que en la mayoría de los casos no es así. La persona fanática realmente siente que eso que le están diciendo y que es contrario a su fanatismo, siente que eso está mal realmente. No es que, no, en realidad puede estar cierto, pero tengo que buscar una excusa. No, sienten que están mal, sienten que me están agrediendo, sienten que están atacando mi identidad, mi vida, toda mi estructura mental. Bien, Caro Fernández dice, hay un fanatismo terrible, por ejemplo, con el gobierno actual, por parte de algunas personas, y es imposible hablar de otro punto de vista. Bueno, eso fue siempre así con todos los fanatismos. Es cierto que hay gobiernos que generan más fanatismo que otros, porque hay gobiernos que se ocupan de generar fanatismo manipulando la comunicación. ¿Está bien? Porque lo tienen como herramienta. En general los gobiernos populistas o fascistas tienden a manipular la comunicación para generar fanatismo a favor de ellos y de esa manera tener todo un equipo, un ejército de defensores. Porque cuando una persona entra en fanatismo y si cierra su mente hacia una idea, como vemos, por un efecto psicológico, lo defiende a muerte, pero a muerte, porque siente que va la vida con eso, siente que se va su identidad, que se va su personalidad, que siente que esas ideas son la persona y no que son ideas que pueden cambiar, que son flexibles, etc. Bien, Alejandro Gibbon dice, si la gente fanática abriera su mente y diera lugar a la incorporación de nuevas ideas, tal vez podría llegar a darse cuenta de que hay una zona de muchos grises. Sí, perfecto. Está muy bien, sí. La realidad está todavía en duda y hay muchos grises y hay muchos puntos de mejora. Y la realidad es que los puntos extremos en general siempre están... los puntos extremos siempre están equivocados, porque toda situación tiene alguna ventaja. ¿Está bien? El gobierno actual tiene algunos puntos a favor, tiene puntos en contra. La visión opuesta política tiene algunos puntos a favor, algunos puntos en contra. Y así con todas las corrientes, o sea que en realidad la verdad es una combinación de todo. Fíjense que es interesante esto, porque nadie puede llegar a la verdad
teniendo un fanatismo. Porque si yo adopto un fanatismo, entonces significa que de todos los libros que hay, leo siempre el mismo. Entonces nunca puedo adquirir todo el conocimiento, porque el conocimiento está repartido en todos los libros, en todos los países. La verdad está repartida en distintas culturas, en distintas ideologías, en distintas religiones incluso. O sea, cada uno tiene un pedacito de algo verdadero y un montón de fantasía. Entonces, ¿quién va a ser la persona que descubra la verdad completa? Y el que vaya muy tranquilito y estudie todo, y sea capaz de leer, estudiar catolicismo y judaísmo, hinduismo y budismo y peronismo y antiperonismo y macrismo y antimacrismo y capitalismo y comunismo y socialismo y neocapitalismo y todas las corrientes económicas. La persona que pueda tener la paz mental para poder estudiar todas las corrientes e ir tomando de cada una esa parte verdadera que tiene, que es esa porción o ese porcentaje de ideas correctas, entonces puede armar el rompecabezas. Puede armar el rompecabezas que está repartido. Obviamente, porque es imposible que una corriente política o una corriente de pensamiento económico o una corriente de pensamiento científico tenga toda la verdad y los demás tengan nada. Eso es ridículo. No es así. O sea, la verdad está repartida entre todas las formas y todas las corrientes de pensamiento. Entonces, ¿quién va a alcanzar la verdad, o sea, el aprendizaje completo? Y va a alcanzar el aprendizaje completo aquella persona que tenga la capacidad de estudiar todas las ideologías opuestas sin fanatizarse con ninguna y buscando ese pedacito de verdad que tiene cada una. O sea, la persona que va a lograr el aprendizaje profundo es esa persona que pueda soportar, manejar su disonancia cognitiva y poder soportar en su mente ideas opuestas. O sea, hoy leí catolicismo, acá está, cargué, la C. Ahora leí judaísmo, la J. Uy, lo sumo. Pero no son totalmente compatibles, no importa, pero yo puedo soportar en mi mente ideas que no sean compatibles. ¿Por qué? Porque están en proceso de análisis, están en procesamiento. Fíjense, la persona común, típica, la mayoría de las personas no soportan tener en su mente ideas en estado de procesamiento, o sea, ideas con pinzas. La persona común quiere la idea afuera o adentro. O sea, entra en una forma de pensamiento que se llama pensamiento binario, que es una forma de distorsión cognitiva, o sea, de deformación cognitiva, que es o pienso A o pienso B. Pero no me pidas, por favor, que combine A y B y que empiece a entrar en detalle y que empiece a ver adentro qué hay, porque es demasiado trabajo. ¿Está bien? Entonces, la mayoría de las personas suelen caer en esta forma de pensamiento binario, que es o lo agarro todo o no agarro nada. Cuando en realidad la inteligencia y el sentido común dice, de todo lo que vea, tomaré lo bueno y desecharé lo malo. O tomaré lo correcto y desecharé lo incorrecto. ¿De dónde? Y de todas las corrientes, de todos los pensamientos, de todos los autores, de todos los países, de todas las culturas. Lamentablemente, la mayoría de las personas no puede soportar esta presión, no puede adoptar esta actitud relajada y esta actitud de decir, bueno, voy a estudiar capitalismo, a ver qué tiene de bueno, ahora voy a estudiar socialismo, a ver qué tiene de bueno, cómo puedo combinarlos. ¿Se puede hacer un social capitalismo? De hecho, sí se puede hacer porque hay países donde hay un capitalismo social, que es en Holanda, por ejemplo. O sea, se puede, pero la mayoría de las personas no acepta. ¿También? Porque es trabajo y porque genera miedo. Y es un miedo muy profundo e inconsciente. O sea, la persona que ve agredida su fanatismo jamás te va a decir, uy, tengo miedo. Porque no se da cuenta que tiene miedo. Pero si tuviera y fuera al psicólogo y se hiciera analizar en profundidad, vería que todas sus reacciones
locas y sus griteríos y sus discursos y sus golpes en la mesa y todo eso que le sale cuando alguien le quiere poner en duda sus grandes ideas extremistas, todo eso surge de un sentimiento básico que es miedo. Miedo a que me desarmen mi edificio mental y yo me quede sin nada. Obviamente que es un miedo irracional, es un miedo inconsciente y es un medio injustificado, porque en realidad no hay ningún peligro, al contrario. El peligro es no aprender, ese sí que es el peligro. Está bien vivir toda una vida con ideas fanáticas erradas. Bien, voy a leer el último comentario de Brenda. Brenda Larreta dice que el gobierno actual es especialista en esto, pero la realidad amenaza a ese fanatismo y a veces para defenderse niegan la realidad. Es cierto, bueno, el fanático niega la realidad. Todo tipo de fanático, o sea, el fanático de, no sé, de una corriente de pensamiento económico la propone, dice hay que hacer esto, hay que tomar estas medidas económicas, y cuando ve que esas medidas económicas no funcionan, busca otras explicaciones, dice no, lo que pasa que tal cosa, no, lo que pasa que tal otra. Ahora, si las fallas son muy obvias, cada vez le va a costar más negarla. Y ahí ¿qué va a pasar con la persona? Si la persona es de bajo nivel de conciencia, o una persona normal, digamos, no tiene un superpoder de conciencia, es probable que si su fanatismo se ve muy amenazado por la realidad, por hechos, por datos, por números, esto no cierra. O sea, dice el gobierno dice que la pobreza baja y de repente, bueno, ya salimos a la calle y cada vez hay más pobres y cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez las villas crecen, pues decís, no, esto no es cierto. Ahora, el fanático lo va a defender hasta las últimas consecuencias. Y en algún momento, cuando ya no lo pueda defender más, es probable que se pase al fanatismo del bando opuesto. O sea, que siga siendo fanático. Porque el fanatismo en realidad es el resultado de un bajo nivel de control mental. Yo no puedo controlar a mi mente. O sea, cuando en mi mente se generan disonancias cognitivas, o sea, están en pelea el fanatismo A y el fanatismo B, en mi mente, yo me tengo que ir al A o me tengo que ir al B. Me tengo que ir al A o me tengo que ir al B. No puedo mezclar A y B. Entonces, el fanático, lamentablemente, tiende a mantener su fanatismo, en todo caso a cambiarlo por otro fanatismo. O va a desaparecer por un tiempo y volver con un fanatismo nuevo después de un tiempo. Porque el fanatismo es la característica de la mente poco controlada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos ahora a lo que haría la persona, lo que sería lo óptimo para una persona. Bueno, obviamente lo óptimo es eliminar toda forma de fanatismo. El fanatismo no tiene nada absolutamente de positivo. Para lo único que sirve es para hacer películas de Hollywood, donde la gente se mate. Entonces son divertidas o son entretenidas porque, grandes guerras, grandes conquistas, la guerra de Troya por una mujer, y es todo muy así fantasioso y atractivo, pero mientras sea una película. Si pasa a la realidad ya muy atractivo no se vuelve, porque la guerra no le gusta a nadie, más que para verla en una película o leerla en un libro. Es una incoherencia que también hay en nuestra mente, ¿no? Nos gusta ver películas de guerra, pero no nos gusta la guerra. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué te gusta verlo en una película? ¿Te gusta verlo en otra gente? ¿Te gusta que le pase a otra gente, pero que no te pase a vos? Muy feo, ¿está bien? O sea, tiene que ver con algún mal funcionamiento de nuestra mente. Pero entonces, ¿qué sería lo óptimo? Eliminar todo fanatismo y ser capaces de dominar la disonancia cognitiva. O sea, ser capaces de tener una idea en mi mente, A, por ejemplo, pero de la cual yo no soy fanático para nada, porque es una idea. O sea, puede ser A, el año que viene puede ser otra. Esa actitud frente a las ideologías y frente a todos los principios que tenemos en la mente.
con la mente la idea A. Y hoy viene un profesor y se planta en el pizarrón y empieza a explicar que en realidad no es A, sino que es B. Una persona normal, ¿qué hace? Levanta la mano y dice, no, de ninguna manera, no estoy de acuerdo, se pone de mal humor, se pelea con el profesor, discute, hasta puede terminar mal eso. ¿Está bien? A mí me ha pasado en clases, en posgrados muchas veces, que alumnos se levanten y se vayan ante una idea opuesta a sus principios. Obviamente estamos hablando de gente más grande, gente que a veces están en política o que están ya muy enroscados o muy metidos en algún movimiento, ya sea de pensamiento o académico o científico o político o económico, y que cuando reciben una idea o un comentario opuesto sienten un golpe muy fuerte. ¿Está bien? Pero ¿qué sería lo óptimo entonces? Y lo óptimo sería, primero, poder tener las ideas que yo tengo en mi mente siempre en observación, siempre en estado de observación. ¿Por qué? Porque no están 100% confirmadas, están ahí. Las voy verificando, voy viendo si validan contra la realidad, si son aplicables, si no pierden validez, si no pierden aplicabilidad, si no pierden vigencia totalmente ante un cambio de contexto. O sea que el primer punto fundamental de la persona que aprende de verdad es no enamorarse de sus ideas. Sus ideas es como la ropa que tengo hoy puesta. El año que viene puedo tener otra ropa, mañana puedo tener otra ropa. ¿Por qué me voy a enamorar de mi ropa? ¿Que voy a andar todo el día con la misma camisa? Y enamorado, y si alguien me dice que la camisa está sucia, decir que de ninguna manera, negarlo y volverme loco, ¿a qué se debe? Obviamente esos son todos resultados de un bajo nivel de conciencia. Tenemos que tratar de desarrollar la conciencia, controlar la mente y obligar a nuestra mente a que soporte la disonancia cognitiva, a que pueda tener en su mente, o sea, que podamos tener en nuestra mente varias ideas distintas y que todavía no está resuelto. Aceptar ese estado, o sea, no está resuelto, todavía no lo sé. ¿Y qué opinás vos? ¿Sos pro gobierno o anti gobierno? Y no sé, lo estoy pensando. Del gobierno veo algunos puntos a favor y veo otros puntos en contra. Y de la oposición también veo algunos puntos a favor y algunos puntos en contra, y lo estoy analizando y no tengo ningún apuro ni desesperación por demostrar nada. Simplemente quiero entender. Esa es la actitud de aprendizaje que lo va a llevar a una persona a verdaderamente en un tiempo acercarse a la verdad. O sea, empezar a ver todo con claridad. La persona que se mantiene en el fanatismo, rechazando la disonancia cognitiva, no queriendo albergar en su mente ideas que sean opuestas y no soportándolas, o sea, volviéndose loco cuando se lo obliga a considerar varias ideas que no son compatibles, bueno, esa persona lamentablemente no aprende más en su vida. Lo que aprendió es lo que aprendió hasta ahora y ya está, porque lo aprendió ¿cuándo? Lo aprendió en la infancia, cuando su mente era flexible, soportaba la disonancia cognitiva en la infancia, o en realidad no había disonancia. ¿Por qué? Porque no había ideas previas. O sea, un chico que tiene 5 años, el padre le viene a explicar sobre la guerra mundial y le dice, explica cómo fue, y el chico absorbe todo. No está diciendo no estoy de acuerdo, porque no tiene ideas previas. Entonces, los chicos aprenden muchísimo porque no se produce la disonancia cognitiva. O sea, no hay un choque de ideas. Ahora, en el adulto sí está el choque de ideas. Y ese choque de ideas, ¿qué resultado tiene en general? Es que el resultado que tiene es que no hay aprendizaje. Que siempre ganan las ideas que ya están adentro. Porque fueron incorporadas mucho antes, porque llevan años, porque ya es como... la mente de esa persona es como una casa tomada. Es una casa tomada, no entra nadie. Entran los que la tomaron y los demás los echan a tiros. Pero pará, los que la tomaron primero fueron un desastre, porque imagínate que ese chico tal vez fue educado por padres que no tenían idea de nada. Entonces le llenaron la mente con ideas totalmente delirantes, extremistas, terroristas, no sé, qué sé yo, fanáticas religiosas o fanáticas de cualquier índole.
Y ese chico, si no tiene la capacidad o no ejercita la capacidad de poner en duda su propia mente y obligar a su mente a aceptar ideas opuestas, aunque éstas lo hagan sufrir o lo incomoden o lo hagan sentir que todo lo que aprendió en la vida no sirve, o que lo hagan incluso sentir que sus padres no tenían razón, que eso es algo que a nivel inconsciente también puede hacer fuerza. O sea, un chico, sus padres o su cultura, su país, su patria, toda su familia, toda su linaje, le enseñaron un montón de cosas, y ahora de repente el chico tiene, o ya tiene 20 años y alguien de afuera le dice, no, mirá, todo eso no va, no tiene nada que ver. Bueno, fíjense las fuerzas que están ahí en operación. Es toda la vida de la persona, toda su familia empujando para su fanatismo, hasta la imagen de su familia, el recuerdo de su abuelo, de su casa de la infancia, de sus amigos de la infancia, todo haciendo fuerza en la mente hacia un determinado lugar. Y este chico tiene que decir, no, pará, todo eso que me insertaron en la mente durante 25 años, puede que esté mal. Y esto que me está diciendo un profesor que no conozco, que recién lo conocí ahora, puede que esté bien. O puede que haya una mezcla, un mix. ¿Está bien? Cuando yo tengo en mi cabeza, tengo A, y otra persona me presenta B, las posibilidades son varias. Una posibilidad es que A sea correcto y B sea incorrecto. Otra posibilidad es que A sea incorrecto y B sea lo correcto, con lo cual tengo que hacer un cambio. Y después está la posibilidad más probable de todas, que es que ni A ni B sean 100% correcto, y que en realidad la verdad sea una combinación. Y ahí es donde viene el trabajo del aprendizaje. Por eso se suele decir que en un proceso de aprendizaje el trabajo del profesor es 1% y el trabajo del alumno es 99%. O sea que, bien pensado, filosóficamente y psicológicamente, no existe la enseñanza. Lo que existe es el aprendizaje. O sea, un profesor, ¿qué le da a un alumno? Información nada más. Le da información con un poco más de énfasis que un libro. Porque el libro te la presenta ahí muy fríamente, el profesor te habla, te insiste, hace un gran discurso, pero en el fondo es lo mismo. Un video en YouTube, una película, un libro o un profesor dando clase, en realidad para el alumno es lo mismo, es información, y así debería ser tomado. ¿Está bien? Es información, o sea, es como que el profesor es capaz de hacerle llegar la información al alumno hasta acá, hasta delante de sus ojos, y no más. Todo el trabajo de tomar esa información, hacerla entrar a través de los ojos, el nervio óptico hasta el cerebro y de ahí a la mente, y después que se combine con las ideas y que se tome y que se aplique, todo eso es el trabajo del alumno. Ese es el 99% del proceso de aprendizaje. Y si el alumno no lo hace, no hay aprendizaje. Acá dice Brenda que hay audio entrecortado. ¿Es así? ¿Todos están con problema de audio o es solo Brenda? Agustina dice que está bien. Tatiana dice que está bien. Melina dice que está bien. Xavier dice que está bien, ¿no? Entonces es un problema de la conexión individual. Bien, bueno, entonces aclaramos que es un problema de la conexión particular, no del sistema general. Bien, entonces, el trabajo máximo en el proceso de aprendizaje es del alumno, ¿está bien? A nivel del 99% y 1% del lado del profesor, que su única tarea es traer buena información. Fíjense, había un gran profesor que decía, yo no puedo darles zapatos, le decía a los alumnos, yo no puedo darles zapatos, yo solamente puedo darles buen cuero para que ustedes se hagan los zapatos. Y si ustedes
toman el cuero y no se hacen los zapatos y nunca van a tener zapatos y nunca van a poder caminar. Y yo no puedo darle los zapatos, yo solamente puedo darles cuero. Bueno, en el proceso de aprendizaje es algo así. El profesor solamente da materia prima. Todo el trabajo restante, y es que el principal trabajo es luchar contra la propia disonancia cognitiva, es trabajo del alumno. O sea, si el alumno tiene clavado en su mente la idea A y el profesor le presenta la idea B, que es genial, que es mucho mejor, mucho más moderna, en este caso, puede que no, puede que el profesor sea un desastre, ojo, no es que el profesor siempre va a traer una idea mejor, puede traer una idea peor, pero supongamos que en este caso el profesor trae una super idea B, muy superior a la idea A que tiene el alumno clavada en su mente, que desde la infancia, porque se la insertó su padre, que no tenía idea de nada, que nunca había estudiado nada, y le insertó un principio totalmente falso. Y ahora viene el profesor y trata de presentarle el principio B, que es muy superior, muy superador, mucho más moderno. Ahora, ¿el profesor qué puede hacer? Nada, presentar ese principio de la manera más pedagógica, amable, adecuada, demostrada, todo lo que quieras, pero sigue siendo información. O sea, sigue estando fuera de la mente del alumno. El alumno lo tiene ahí. El trabajo de tomar eso y meterlo en la mente y hacerlo luchar contra la idea previa es todo trabajo del alumno. Y es un gran esfuerzo. Y no se hace sentadito en la sillita mirando así, tomando una nota, o haciendo un chistecito, o hablando de otro tema con otro alumno, o mirando el celular. Entonces no se hace así. O sea, es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo que requiere mucha concentración, mucha atención, mucho trabajo interno, mucha introspección. O sea, ¿cómo sería el proceso de mejoramiento de paradigma en la mente de una persona, de un alumno? Y fíjense, el alumno está sentado en el asiento, en su silla. Tiene la idea A clavada en su mente culturalmente desde la infancia. Clavada, machacada por sus padres, por sus maestros de colegio primario, por sus abuelos. Tiene una idea A clavada en su mente. Ahora, el profesor, 25 años después, o 20 años después, le presenta la idea B, que obviamente corre con desventaja, porque es una idea toda nuevita contra otra que tiene 25 años dominando el terreno. ¿Está bien? Imaginen la mente del alumno como un terreno a tomar, casi militarmente. Ya hay un ejército que tomó ese terreno hace 25 años y no lo larga. Y lo tiene ahí, están ahí, y hace 25 años que ya se instalaron, construyeron torres, protecciones, negaciones, todo tipo de mecanismos de defensa de esas ideas. Y ahora el profesor le manda una ideita B. Está bien, el profesor lo puede hacer con una gran oratoria, con un excelente esquema, con mucha pedagogía, con mucha paciencia, muy amablemente, con mucho respeto, y eso en un buen profesor, imaginen, porque si el profesor es malo, todo eso no va a estar. Va a presentar la idea así nomás. ¿Y cuál es la oportunidad que tiene la idea B frente a la idea A? No tiene chance. No tiene ninguna chance. Porque la idea A, ya les digo, está instalada en esa mente hace 20 años. Y la idea B recién aparece. Y si el profesor la presenta mal, directamente ni existe, ni corre, ni tiene chance. Si el profesor la presenta de manera desganada, sin mucha motivación, sin una gran pedagogía, ni corre esa idea, no existe, no se tiene en cuenta. Ahora, si el profesor la presenta muy bien, y bueno, mejora un poquito la situación, pero tampoco tanto. Porque es el alumno el que tiene que luchar contra los ocupas de su mente. ¿Está bien? El alumno tiene ocupas en su mente, que son sus creencias. ¿Está bien? Que alguna puede estar bien, pero otra puede estar mal. O puede ser que estén todas mal. ¿Está bien? Puede ser que estén todas mal y que ese alumno esté totalmente
disparado hacia la niebla, o sea, hacia las tinieblas, o sea, que tenga creencias en su mente, no sé, de que no hay que trabajar, de que trabajar es malo, de que las empresas son malas, de que los empresarios son demonios, o fanatismos de todo, de que todos los de determinada cultura o de determinada nacionalidad deberían ser exterminados, no sé, ideas, cualquier locura puede tener en su cabeza. ¿Está bien? O de que trabajar no es algo bueno, que hay que buscar la forma de zafar sin trabajar, o que ahorrar no es bueno, o que la familia no es algo bueno, o que los animales están al servicio del hombre y hay que torturarlos. Deme un segundo que me tocan timbre. Esperen. Bien. Bueno, gente, preguntas, comentarios. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió la idea de lo que es la disonancia cognitiva? Que es un fenómeno que se produce en nuestra mente. La persona normal no lo quiere, entonces cuando se le produce la disonancia cognitiva en su mente, o sea, cuando dos ideas pelean en su mente, simplemente opta por una o opta por otra y se fanatiza. ¿Qué tendría que hacer la persona inteligente? La persona inteligente tendría que poder mantener las dos ideas en su mente. O sea, la persona inteligente debería ser capaz de soportar la disonancia cognitiva. O sea, de soportar que en su mente estén A y B peleando y los mire. Y sigan peleando. Mátense hasta que quede claro cuál es verdad. A o B, yo no tengo apuro, no me caso con A, no me caso con B, no me caso con C, no me caso con ninguna idea. No me fanatizo con ninguna idea, no me subo a ninguna idea, no me pongo la camiseta de ninguna idea. Nada, son ideas. Lo único útil que tenemos que hacer con las ideas es trabajar hasta que queden las que son verdaderas. Y siempre las puedo mantener a prueba. No tengo por qué fanatizarme, ni siquiera aunque la idea sea verdadera. Brenda Larreta dice, creo que lo más rescatable de la clase de hoy y ayer, suena medio peyorativo eso de lo más rescatable, pero bueno, va claro por nada más, un tema comunicacional. Creo que lo más rescatable de la clase de hoy y ayer es poder cada uno de nosotros reflexionar sobre nosotros y ver cómo cambiar los aspectos deficientes de cada uno. Bueno, ese es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es mejorarme a mí mismo, no es mejorar a los demás, ni pelearme con los demás, ni insultar a los demás, ni desesperarme porque otro piensa diferente. El proceso de aprendizaje es mejorar, tiene como objetivo mejorar mi mente, organizar mi mente y asegurarme o tratar de avanzar a que mis ideas se acerquen más a la verdad. O sea, que se acerquen más a lo que se verifica en la experiencia. ¿Está bien? Yo puedo decir, no, porque fabricar billetes no produce inflación, como dicen algunos en el gobierno. Dicen, no, la inflación la producen las empresas, porque aumentan los precios injustificadamente. Fabricar billetes no necesariamente produce inflación. Bueno, flaco, no, anda a estudiar economía. Porque sí, es la definición de inflación es esa. Incrementar la masa monetaria sin incrementar la producción. O sea, las ideas simplemente hay que verificarlas en la realidad, aplicarlas. Ni siquiera tomarlas de un libro, por más famoso que sea su autor o por más genial que sea su autor, lo que está en los libros son ideas. Y hay que verificarlas, hay que ver si funcionan, si realmente me sirven para tomar decisiones, si realmente acá en este libro dice que si hago A, pasa B.
Bueno, hago A ver, ¿pasó B? No, no pasó B. Entonces está mal el libro. Está mal. O no aplica, o se olvidaron de aclarar alguna premisa, algo. Pero ahí el libro dice que si hago A, pasa B. Y yo acabo de hacer A y no pasó B. Entonces está mal. Hay que corregir, falta algo. Brenda dice, tenemos que identificar en nosotros las creencias y valores que nos dominan y aprender a manejarlos, sí, o cambiarlos, si es que son creencias falsas, ¿está bien? Matías Sánchez dice, me deja pensando un montón, aunque siempre decimos que aceptamos las ideas de los demás, pero en el fondo, y no, yo te diría que la gran mayoría de las personas no acepta las ideas de los demás, ni siquiera las escucha. Ni siquiera las puede escuchar tranquilo. ¿Está bien? Vas a ver que mucha gente, cuando le hablas, está bien, no habla, hace como que te escucha, pero vos te das cuenta que tiene la mente en otro lado, que está tratando de aislarse de lo que le decís para que no le haga ruido con sus propias ideas. Eso es defenderse de qué? Defenderse de la nada. ¿Está bien? Defenderse de la oportunidad de aprendizaje. Pero bueno, así es como funciona nuestra mente. Nuestra mente inconsciente es tonta y no quiere aprender. La mente no quiere aprender. La mente quiere quedarse así como está, cómoda, tranquila. Es como un niño. Si yo quiero que aprenda, la tengo que forzar. ¿Está bien? Y la tengo que forzar ¿a qué? Fundamentalmente a que acepte ideas opuestas. ¿Está bien? Tengo que obligar a mi mente a que acepte ideas opuestas y que las analice. Y no que las tome, obviamente, porque tampoco sirve. No que forzar a mi mente a que si le dicen A, tome A, si le dicen B, tome B, si le dicen C, tome C. No. A que tome toda la información y la analice y se tome el tiempo para analizarla. Y que no rechace nada, que no rechace ningún indicio. Porque esa es también una tendencia de nuestra mente, rechazar síntomas que no encajan con nuestros paradigmas. O sea, mi modelo me dice que, no sé, el gobierno actual es espantoso. Entonces, cuando veo algo bueno que hacen, también lo rechazo. De repente veo algo bueno y digo, no es nada bueno. O sea, porque no quiero ir en contra de lo que ya estoy pensando. Bueno, esa es no soportar la disonancia cognitiva. O al revés, considero que el gobierno actual es excelente, fanatismo opuesto. Y de repente veo algo malo que hace el gobierno o algún funcionario corrupto y digo, no, de ninguna manera. Apoyemos al funcionario porque acá es todo perfecto. No, es como una necesidad de nuestra mente de que todo esté perfecto y cuadradito y que cierre todo por todos lados. Y no es así. Déjalo, o sea, te gusta, no sé, el Mercedes-Benz, bueno, pero seguramente tiene algo malo el Mercedes-Benz. Tiene algo que el BMW seguramente tiene algo mejor que el Mercedes-Benz. Aceptalo y punto. ¿Por qué tenés que estar subido a un fanatismo de una idea y defenderla toda tu vida y pelearte con un montón de gente y discutir? Olvídate, ya está, son ideas, no son tuyas. No te hagas cargo, no tiene nada que ver. ¿Está bien? O sea, esta actitud de relajación frente a las ideas y poder aceptar, poder leer la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, los libros de Kabbalah, leer todas las religiones, leer todas, a ver y cómo comparan, y a ver y cuál es mejor, y cómo aclaran, y si tienen puntos en común, y si tienen conceptos compartidos, que de hecho los tienen y muchos. Y a ver, la Torá, ¿y cómo es la Torá? Pero la Torá es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pertenece también al catolicismo, y son iguales, no son iguales, y por qué se separaron, y a ver, y pensemos. Y la verdad es una, gente. O sea, las cosas que son correctas son una. Entonces, si en el mundo hay 1000 bandos que dicen tener la verdad, obviamente están todos equivocados, o están todos locos. Pero no hay 1000 verdades, hay una. ¿Está bien? Las cosas son de una manera, funcionan de una manera, las leyes son de una manera. Y si hay 1000 personas que dicen yo tengo la posta, otro dice yo tengo la posta, otro dice yo tengo la posta, y todos piensan distinto, obviamente la posta no la tiene ninguno de esos.
y la posta es una combinación de todos. Ahora, ¿quién va a acceder a la posta, o sea, a la verdad, a la cosa justa? Y va a acceder solamente a la verdad aquel que tenga la paciencia y la calma y la paz mental como para estudiar lo que saben todos esos grupos. O sea, entender al fanático 1, ahora entiendo al fanático 2, ahora entiendo al fanático 3, ahora entiendo al fanático 4, ahora entiendo al fanático 400. Y entendí a todos, tomé de todos lo que era cierto y ahora yo tengo la verdad. ¿Y soy fanático? No, no soy fanático de ninguno. ¿Y cuál era la verdad? Y era una combinación de todo lo que pensaban en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en el catolicismo, en el judaísmo, en el islamismo, en el taoísmo, en el hinduismo, en el budismo, los economistas de izquierda, los economistas de derecha, los de arriba, los de abajo, los del norte, los del sur, los pobres, los ricos, todo. Combiné todo, tomé lo correcto de cada uno y ahora tengo el seleccionado. Tengo el seleccionado de ideas. Ahora tengo todas las ideas correctas. ¿Y de dónde las saqué? Y de todos los rincones del mundo y de todas las culturas y de todos los tiempos y de todas las ideologías. Tuve que combinar todo. Pero para poder combinar todo, me tuve que poder meter todo en la cabeza y que se peleen y aguantarlo. Y no caer en la tentación de fanatizarme con alguno de ellos. Que es más fácil, obviamente, porque si yo me fanatizo con un grupo de ideas, enseguida tengo amigos, tengo apoyo, tengo una organización, tengo un club, tengo todo, porque el mundo está fanatizado y está organizado de esa manera. El mundo está organizado en equipos. Y si vos sos fanático de un equipo, ya tenés todo un lugar de pertenencia. Si no sos fanático de nadie, entonces no tenés lugar de pertenencia. Fíjense, una analogía sería en el fútbol. Vos sos hincha de Boca, bien, tenés la hinchada de Boca, la barra brava de Boca, la 12, el club de Boca, vas a la cancha de Boca, la bombonera, la camiseta de Boca, o sea, tenés todo un grupo de gente que te apoya. ¿Sos fanático de River? También tenés un grupo de gente que te apoya. ¿Sos fanático de San Lorenzo? También. Ahora, ¿qué pasa si no sos fanático de nada? Si solamente te gusta el fútbol, pero no sos fanático de ningún equipo. Bueno, no perteneces a ningún grupo, no tenés gente, no tenés pertenencia. ¿Está bien? ¿Y quién aguanta eso? Bueno, la mayoría de la gente no quiere eso. Quiere pertenecer a algún grupo, aunque sea de locos, no importa. Son los talibanes de lo que sea, no importa. Pero la gente típica quiere pertenecer a un grupo, quiere tener pertenencia. ¿Está bien? La gente más consciente, una minoría de personas más inteligentes, no quiere pertenecer a ningún grupo y quiere sacar lo bueno de todos los grupos. Y ese es el camino a la verdad. ¿Está bien? Y es el único camino que hay. Porque la verdad no está concentrada en un grupo, sino que está repartida entre todas las ideologías, entre todas las corrientes de pensamiento, entre todas las disciplinas, entre todas las ciencias, entre todas las culturas, en todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los países, en todas las doctrinas, entre todo está todo repartido. Entonces el único que va a acceder a armarse el rompecabezas completo es el que acepte entender decenas o cientos de disciplinas o de ideologías o de doctrinas que son incompatibles entre sí. Y que acepte en paz meter todo eso en su mente, generando una disonancia cognitiva tremenda y trabajando esa disonancia hasta que se compatibilice, hasta que se filtre, hasta que se limpie, hasta que se elimine todo lo falso y quede lo verdadero. Bien, bueno gente, preguntas, comentarios. Ideas, opiniones. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Bueno gente, siendo sábado, teniendo ustedes que estudiar, los dejo con estas ideas y estas reflexiones.
traten de estudiar todo lo que llegue a sus manos, no rechacen nada, analicen todo, no se fanaticen con nada, no se casen con ninguna idea, con ninguna ideología, ni comunismo, ni socialismo, ni Cuba, ni anti-Cuba, ni Estados Unidos, ni anti-Estados Unidos, ni economía tendencia A, ni economía tendencia B, ni liberalismo, ni antiliberalismo, ni neoliberalismo. No se pongan nombres, sáquense todas las etiquetas, cero etiqueta. Y miren todo y tomen lo bueno de cada uno. Y vayan armándose su rompecabezas personal, que eso es lo que los va a llevar a la verdad. Bien, bueno gente, muchas gracias. Mando un saludo, a ver, bueno, entraron unos cuantos más. Vamos a saludar, está Agustina Astorga, Agustina Camacho, Alejandro Gibbon, Alicia Tocino, Ana de San Martín, que puso el número de registro pero no el apellido, Brenda Larreta, que habló bastante, Caro Fernández también participó, Carolina Otero, Clara Aldao, Cristian Cantini, Damián Vincent, Ezequiel Dadario, Fabián Bloise, o Blois sería, ¿no? Fabiola Tapia, Ignacio Sodor, Lucas Oclander, Mariano Barragán, Mariano Baboleo, Marina Boca, Matías Sánchez, Melina Roballo, Mónica Figueroa, Mónica Santos, Nahuel Barreto, nuestro especialista en resúmenes, y con Daniel Gibbon también, Alejandro Gibbon, no sé de dónde saqué Daniel, que también manda resúmenes. Fabiola Tapia, ya había nombrado. Pablo Federico López, Raúl Novas, de 9 de julio, invitado. Selva Enriori, Tatiana Díaz, en dispositivo móvil, muy moderno. Vanessa Muñoz, Javier Davas, Yasmín Brahim, y ya estamos. Bien, bueno gente, traten de encarar el aprendizaje de esta manera, de esta forma abierta. No se fanaticen con nada, porque cuando se fanatizaron con algo se perdieron a todo lo demás. Y traten de mantener esta actitud de apertura mental toda la vida. Y si hay disonancia cognitiva, o sea, si se les ven presentadas varias ideas que no son compatibles, y bueno, analicen y denle tiempo suficiente hasta que se vea cuál es la mejor, cuál es la más correcta, o si es una combinación de todas. No se apuren, no se casen con nada, no quieran elegir rápidamente. Si se les presenta en su mente ideología A, ideología B, y rápidamente le piden una opinión, y bueno, si quieren den una opinión para quedar bien en la charla, pero hacia adentro no se casen con nada. Síganlo meditando, sigan masticando, sean estrictos. Si hoy siguen alguna corriente política o alguna doctrina religiosa o filosófica, piénsenlo de nuevo, piensen si realmente eso es cierto. Y si hace falta, también estar subido a un tren. No hace falta. Puedo usar todos los trenes, porque yo quiero conocer todas las ciudades. Está bien, no estoy fanatizado con una línea aérea que va solamente a 3 ciudades del mundo. No, yo quiero ir a todo el planeta, quiero conocer el todo y después decidir qué es lo mejor. Está bien, no me encierren, no me convenzan de que, no me quieran convencer de que hay una línea que la tiene re clara y todos los demás son unos inútiles. No existe eso, ¿está bien? No existe, ni en la política, ni en la ciencia, ni en la religión, ni en ningún lado. Bien, gente, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Gracias.